porque Rexona no te abandona y yo tampoco, por eso traigo vídeos diarios a mi querida comunidad. Este título fue gracias a Jesús Jr. Empezamos. Mi casa tiene un patio trasero que da al bosque, y durante años, alimentar a los pájaros ha sido una rutina tranquilizadora. Era parte de mi ritual. Tomaba mi café, me cepillaba los dientes y luego esparcía las semillas por el césped, dejando algunas en lugares más tranquilos, formando pequeños montículos donde se congregaban. Observar a estas criaturas aladas moviéndose por el patio era agradable, y además de ser un pasatiempo relajante, con el tiempo dejaban de temerme y se acercaban más a mi ventana. Algunas incluso me despertaban por las mañanas, reemplazando el sonido de mi despertador con su canto natural. Pero no es por eso que estoy aquí. Las cosas han empezado a ponerse extrañas últimamente. Siempre compré mis semillas en la tienda local, con el señor Agenor, un residente de toda la vida que también era ornitólogo y un entusiasta de la vida silvestre, vendiendo cebo para otros tipos de animales como zorros, ranas, entre otros. Hace aproximadamente un mes, cuando fui a hacer mi compra diaria, me encontré con una marca que no había visto antes. Uno de los problemas que enfrentamos al alimentar a los pájaros es la falta de variedad. Normalmente, se aburren fácilmente con la comida, o peor aún, pueden enfermarse e incluso volverse obesos si mantienen la misma dieta. Por eso trato de variar los tipos de semillas. Encontré una, sin muchos detalles en el empaque, solo el nombre grabado en letras amarillas en el plástico transparente. Semillas del bosque encantado. Más variedad de aves en tu jardín. Sonaba intrigante y prometedor, así que decidí probar. No dudé en comprar una bolsa y la llevé a casa, ansioso por ver cómo reaccionarían mis amigos emplumados. Los primeros días después de introducir la mezcla de bosque encantado todo parecía normal. Los pájaros seguían visitando mi patio, y me sentía satisfecho al verlos disfrutar de la nueva mezcla. Pero, a medida que pasaban los días, comencé a notar cambios sutiles en el comportamiento de las aves. Dejaron de mostrar interés en las semillas. Comieron durante un máximo de 3 días y luego dejaron de venir. Esparcí semillas por la mañana, con la esperanza de que aparecieran, pero no los veía. Sin embargo, aún así, las semillas que esparcía desaparecían cuando me despertaba en medio de la noche. Comencé a sospechar que podrían ser ratas, y sabiendo que algunas de ellas pueden depredar pájaros, decidí vigilar durante la noche para atraparlas. Como de costumbre, esparcí las semillas en el césped vacío, realizando mis otras tareas diarias, esperando la caída de la noche. Cuando la oscuridad finalmente envolvió mi patio trasero, me instalé en una silla del porche, armado con binoculares y decidido a atrapar a los intrusos. El tiempo pasó, y luchaba contra el sueño, manteniendo mis ojos fijos en la oscuridad del jardín. Fue cuando estaba casi dormido que escuché un ruido extraño proveniente del césped que me hizo saltar. Era un sonido suave, casi como un crujido, pero con una cualidad áspera e inusual. Me levanté en silencio de la silla, ajustando los binoculares, listo para identificar a cualquier intruso. Al dirigir mi mirada hacia el oscuro césped, contuve la respiración al ver las sombras moverse. Pequeños roedores corrían a lo largo de la cerca de madera, inclinándose hacia las semillas, sus narices rápidas olfateando. Estaba a punto de hacer ruido para espantarlos cuando algo apareció, rápidamente, y se lanzó sobre una de las ratas. Mis ojos se ajustaron mientras intentaba entender los contornos de ese cuerpo. Parecía una parodia de lo que debería ser un pollo y un anfibio. Tenía plumas desordenadas en una mezcla de colores oscuros y terrosos, sus alas eran membranosas, pero con la textura de escamas. Su pico era largo y afilado, pero se abría para revelar una lengua que parecía estirarse demasiado, llena de pequeños dientes afilados. Y lo que más me asustó fue su tamaño, prácticamente el de un niño. Observé atónito cómo la criatura devoraba a la rata en cuestión de segundos, emitiendo sonidos guturales que eran una mezcla perturbadora de graznidos y gruñidos. Mi corazón latía descontrolado al darme cuenta de que más de estas criaturas emergían de las sombras, avanzando hacia los otros roedores que intentaban escapar débilmente. Retrocedí instintivamente, mi mente luchando por procesar lo que estaba presenciando.
Mis manos temblaban y se negaban a obedecerme, los binoculares parecían pesar 1 tonelada ahora, haciéndome dejarlos caer al suelo. Di unos pasos hacia atrás, pero tropecé, cayendo sentado en el suelo del porche con un seco chasquido de la madera. Las criaturas se detuvieron, en silencio, sus cabezas se levantaron poco a poco y se giraron hacia mí, sus ojos rojos mirándome directamente. Me encontré paralizado, mi cuerpo temblando de miedo mientras observaba esos ojos salvajes. Era como si las criaturas me estuvieran evaluando, decidiendo si era una amenaza o una presa. Mi mente gritaba que corriera, que me escondiera, pero mi cuerpo se negaba a obedecer. Las criaturas comenzaron a moverse lentamente hacia mí, sus pasos pesados resonaban en el silencio de la noche. No sé si has oído hablar de cómo se piensa que los pollos se mueven como lo harían los dinosaurios, pero era prácticamente eso. Observaba horrorizado la escena que parecía salida de una película. Me arrastré hacia atrás, buscando desesperadamente una ruta de escape, pero pronto mi espalda encontró la pared del porche, dejándome acorralado. Una de ellas, la más grande, saltó sobre los escalones, haciendo que crujieran fuertemente bajo el peso de su masa desgarbada. Ahora estaba cara a cara con la criatura, su aliento caliente y fétido envolvía mi rostro mientras me examinaba con sus ojos hambrientos. Mis manos tantearon torpemente a lo largo de la pared hasta que, con suerte, encontré la ventana, abriendo el pestillo y saltando al interior. Al aterrizar en el suelo de la cocina, corrí desesperado para bloquear la puerta del porche, rezando para que esas criaturas no encontraran una forma de entrar en la casa. Mi corazón latía con fuerza en el pecho mientras me retiraba al centro de la habitación, buscando cualquier cosa que pudiera usar como arma o barricada. El sonido de rasguños en la puerta del porche me hizo estremecer, mientras las criaturas afuera parecían cacarear sádicamente. Podía escuchar los gruñidos guturales resonando en la casa, mezclados con los sonidos de plumas y escamas raspando contra la madera. Pasaron horas mientras permanecía allí, acurrucado en una esquina de la habitación, esperando el amanecer que parecía no llegar nunca. Cada sonido me hacía saltar de miedo, cada sombra me hacía temblar de terror. Finalmente, los primeros rayos de sol comenzaron a penetrar por las ventanas, desterrando la oscuridad que había envuelto mi casa. Con un suspiro de alivio, me levanté lentamente del suelo, mis músculos tensos y doloridos por la noche de tensión. Con cautela, me acerqué a la puerta del porche, con la esperanza de encontrar el patio vacío y las criaturas desaparecidas. Pero lo que encontré fue aún más inquietante. La luz de la mañana revelaba el caos que había sucedido en mi patio trasero. El césped estaba desgarrado, las semillas esparcidas por el suelo, mezcladas con plumas y restos de carne de las ratas que las criaturas habían cazado. Las plantas cercanas estaban pisoteadas y destrozadas. Pero lo que más me impactó fue el descubrimiento de huellas extrañas y siniestras marcadas en la tierra, grandes e irregulares, que llevaban hacia la línea de árboles. Desesperado por entender lo que estaba ocurriendo, busqué respuestas en mi casa. Llamé al señor Agenor, pero su teléfono sonaba sin respuesta. Intenté encontrar información en línea sobre la marca Bosque Encantado, pero no encontré nada. Eso fue anoche. Ahora estoy sentado en mi sala, con las cortinas cerradas, las luces apagadas, pero el silencio muerto de afuera se ha extinguido. Mientras escribo estas palabras, escucho nuevamente los rasguños en la puerta del porche, las risas distorsionadas y los sonidos guturales acercándose. No sé si pueden entrar, pero acabo de asomarme por la ventana del segundo piso, y son más grandes que la primera vez que los vi. Tal vez tenga que mudarme, tal vez deba correr mientras aún pueda. Pero una cosa es segura. Esas semillas trajeron algo terrible a mi patio, y ahora quieren entrar. Tengo una hija de 1 año y medio y una hija de 3 semanas. La de 1 año y medio ha estado durmiendo menos y menos, posiblemente en protesta por la nueva integrante de nuestra familia. La semana pasada estuve despierto con ella desde la 1 de la madrugada hasta las 5 de la mañana. No fue bonito. Una de las cosas que generalmente la duerme es conducir de noche. Es mi ruta predilecta. El circuito es de aproximadamente 20 millas, y al menos 2/3 de él son caminos rurales sin luces y muy pocos autos. Siempre espero que ocurra algo raro.
De vez en cuando veo un animal cruzar la carretera. Ya saben, ese tipo de cosas que ves en los caminos secundarios de noche. Ciervos, armadillos, mapaches, etc. Bueno, la otra noche finalmente vi la siguiente cosa extraña. Ya había pasado por el lugar donde ocurrió el primer incidente en julio, y mi hija llevaba dormida más o menos 1 milla. Probablemente llevaba 2 millas en el tramo más apartado de la carretera, que tiene unos 10 millas de largo. Estoy acostumbrado a ver vida silvestre a los lados de la carretera, y de vez en cuando en la carretera, así que no suelo ir demasiado rápido. Además, el propósito del paseo es dormir a la bebé, ¿para qué arruinarlo acelerando? Así que voy a unos 40 millas por hora en una carretera con límite de 45 millas por hora a medianoche, justo después de que lloviera. No creo que sea irrazonable. Bueno, alguien sí lo hizo. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que alguien te está mirando? Como cuando estás caminando en un centro comercial o algo así. Bueno, yo tuve esa sensación mientras conducía, sentí como si me estuvieran siguiendo, solo que no podía ver a nadie. Decidí que estaba siendo ridículo y fui a buscar la radio mientras me acercaba a una curva. Al hacerlo, pisé los frenos para reducir la velocidad para la curva, y, distraídamente, miré el espejo retrovisor. Vi el más leve atisbo de un coche que venía detrás de mí, sin luces encendidas. En la siguiente curva volví a pisar los frenos y, efectivamente, ahí seguía. Eran la 1:30 de la mañana y estaba a unas 10 millas de la civilización y había un coche siguiéndome sin luces. Mi hija de 1 año y medio ya estaba profundamente dormida en el asiento trasero. Este tipo también me estaba siguiendo de cerca. No podía decir si era un hombre porque los frenos no encendieron lo suficiente como para distinguir sus características, solo lo supongo. Después de un par de minutos de esto, decidí que iba a acelerar un poco. Mi camioneta tiene casi 400 caballos de fuerza y planeaba usarlos. Tan pronto como fui a pisar el acelerador, mi vista captó algo moviéndose a un lado de la carretera. Parecía un hombre sin hogar con varias bolsas, parado a unos centímetros del borde de la carretera, tal vez a unos 50 pies de distancia. No sé por qué estaba allí, pero simplemente me miraba tranquilamente mientras yo me acercaba rápidamente a su ubicación en mi camioneta que aún no estaba acelerando. Por supuesto, pisé los frenos de golpe. En ese momento, el coche detrás de mí decidió encender sus luces y adelantarme ilegalmente. Así que tuve que hacer un esfuerzo para no golpear a ese tipo que estaba a un costado de la carretera, mientras evitaba ser chocado o chocar con el loco que me había estado siguiendo sin luces encendidas durante los últimos 2 o 3. Una vez que me pasó, el tipo aceleró. Quiero decir, tenía su sedán negro a 90 o 100 en esa carretera resbaladiza. Miré por el retrovisor para ver si el tipo estaba bien, pero ya no estaba. No lo atropellé ni nada, simplemente desapareció. Encontré un camino de tierra para dar vuelta y regresar a buscarlo. En realidad, quería asegurarme de que el tipo estuviera bien. Nada. Si estaba allí, ya se había ido al bosque cuando regresé. Giré nuevamente para poder terminar mi recorrido y finalmente irme a casa. En esta ruta hay una extraña intersección entre donde mi carretera cede el paso a otra carretera que se fusiona con ella y pierde su nombre. Es la mejor manera en que puedo describirlo. Al acercarme a esta intersección, comencé a sentirme extraño de nuevo. La intersección está en una zona abierta, pero justo antes de ella hay un montón de árboles que básicamente crean un túnel para la carretera. Puedo ver la apertura, pero me doy cuenta de que hay algo en el árbol justo antes de la abertura. De repente, una rama cayó justo cuando pasé debajo de ella. No era una rama grande, pero mi camioneta es mi otra bebé, así que me molestó cuando la golpeé. No dejó rayones para los interesados, pero aterrizó justo en la caja y aparentemente fue lo suficientemente ruidosa como para despertar a la bebé. Ella no estaba molesta ni nada, pero se despertó. Podía escucharla hacer ruidos y vi que se movía un poco en el espejo retrovisor. También pude ver esa estúpida rama en la caja. No iba a detenerme a sacarla en medio de la nada, la sacaré en casa. Y entonces escuché que la rama se movía. Lo juro. Estoy bien con el extraño parado al lado de la carretera. Estoy bien con el otro conductor siendo un idiota y no encendiendo sus luces, quizás es anciano y se olvidó. Mis luces largas son bastante brillantes, pero la rama comenzó a moverse.
Como dije, no era grande como para bloquear la carretera o algo así, pero probablemente tenía entre 2 y 3 pulgadas de diámetro, y ahora sonaba como si estuviera viva en la caja de mi camioneta. Pensé que era solo por mi aceleración barra desaceleración al tomar las curvas hasta que me di cuenta de que sonaba como si la rama se arrastrara por la caja mientras yo iba a una velocidad constante de 40 millas por hora en una recta. Ahora estoy perdiendo la cabeza. Finalmente se detuvo por un segundo y pensé: oh, gracias a Dios. Y escucho a mi hija de 1 año y medio decir: ¡wow! Y la vi señalar hacia la caja a través del espejo retrovisor. La cosa empezó a golpear la ventana de mi camioneta. No podía verla, pero podía oírla. Pisé los frenos. No sé por qué, simplemente bloqueé por completo los frenos de mi camioneta de 5000 libras, las carreteras aún estaban mojadas, y patiné hasta detenerme. El palo barra ramo barra cosa se deslizó sobre el techo de mi camioneta y bajó hasta el frente del vehículo. Retrocedí y la miré, sin salir del vehículo, por supuesto, y, efectivamente, es una rama, no se mueve y no parece demasiado hostil. Me fui corriendo a casa. Ya no quería conducir más esa noche. La bebé se quedó dormida en el resto del trayecto a casa y cerré la puerta del garaje detrás de mí al entrar a la casa. Ni siquiera revisé si la camioneta estaba completamente dentro del garaje. Soy culpable de esto a menudo, ya que mi camioneta es bastante larga para el garaje, así que no me sorprendí cuando la puerta del garaje no cerró completamente. Puse a la bebé de nuevo en la cama y fui a mover la camioneta para meterla completamente cuando noté lo cerca que estaba de la pared. Había estacionado más que suficiente en el garaje. Debería haber cerrado. Intenté cerrarla de nuevo, esta vez con éxito. Asustado, otra vez, decidí hacer una búsqueda rápida por el garaje. Una vez tuve un gato que entró y activó la puerta para evitar que se cerrara. No encontré casi nada, excepto que había un pañuelo viejo y sucio en la caja de mi camioneta junto con lo que parecía ser parte de un zapato. Había una huella de mano embarrada en la caja de mi camioneta y en la ventana trasera también. Las ramas no tienen manos, sin contar el hecho de que no deberían empezar a golpear tu ventana trasera sin razón. Lo peor: volveré a conducir esa misma ruta esta noche si es necesario. No puedo decir por qué. Tengo demasiado miedo de ir a casa ahora mismo. He estado quedándome en un hotel con mi cachorrito durante algunas noches. Puede que suene como si fuera una tonta y estuviera desperdiciando dinero, ya que el hotel realmente está a solo 15 minutos de mi casa. Pero créanme, prefiero gastar dinero antes que pasar una noche sola en mi casa. Pero sé que eventualmente tengo que volver. No puedo permitirme quedarme aquí por mucho tiempo, y realmente no tengo familia o amigos en la zona con los que pueda quedarme un tiempo. Mi trabajo me mantiene atrapada en el área en la que estoy, así que ni siquiera puedo ir a visitarlos. Quizá me sienta mejor si cuento mi historia. Espero que puedan darme algún consejo sobre qué hacer. O simplemente pueden decirme que estoy loca o exagerando. Aquí va. En verdad solo era un martes normal cuando me desperté a las 7 de la mañana para prepararme para el trabajo. Acababa de recuperarme de un fuerte malestar estomacal y temía regresar y llenar todo el papeleo que estaba segura de que estaría apilado en mi escritorio. Pasé por mi rutina matutina diaria para prepararme y bajé para desayunar. Vertí mi cereal en el tazón y luego la leche, porque no soy una bárbara que lo hace al revés, y apenas había dado unos pocos bocados cuando mi pequeño cachorro terrier, Apolo, comenzó a ladrar en la puerta. Suspiré y me levanté para dejarlo salir. Como aún era solo un cachorrito, tenía que vigilarlo cuando salía al patio, por si de repente le daba por correr a algún lugar. Apolo corrió por el patio un rato, jugando en el césped cubierto de rocío, antes de recordar que tenía que hacer pipí. Finalmente lo hizo y regresó trotando hacia la casa, aún empapado de rocío, y rozó su pelaje mojado contra mi pierna, dejando una marca en mi pantalón. Seguí a Apolo de vuelta adentro y suspiré otra vez cuando vi lo que tenía. Mi cereal se había puesto blando y aguado, y en mi opinión, ya era incomible. Tomé el tazón y vertí el desayuno en el triturador de basura.
Tuve que raspar un poco del cereal del fondo del tazón y, en mi prisa por hacerlo, accidentalmente dejé caer mi cuchara, que cayó al triturador junto con los restos de mi desayuno. No recuerdo exactamente qué dije, pero puedo asegurarles que no fue algo apartamento para todo público. Estaba tan frustrada con mi día ya. Todavía me sentía con náuseas por mi enfermedad, sabía que tenía una montaña de trabajo por hacer, y ahora tenía que meter la mano entre los restos de mi desayuno blando, para sacar mi cuchara del triturador de basura. Solo estaba agradecida de que el triturador no estuviera encendido cuando la dejé caer. Con desgana, metí la mano en el desagüe del fregadero y palpé con cuidado, tratando de evitar las cuchillas del triturador lo mejor que pude. Me estremecí cuando mi mano rozó la papilla que iba a ser mi desayuno apenas unos minutos antes. Tal vez debería encender el triturador de basura más seguido. Recuerdo haber pensado mientras sentía algo que probablemente era el almuerzo de ayer. Reflexionando, no podía recordar la última vez que lo había encendido. Pero bueno, no podría haberlo hecho entonces de todos modos. Después de todo, había una cuchara allí que probablemente destruiría el triturador y la cuchara. Perdida en mis pensamientos, me corté accidentalmente el dedo con una de las cuchillas del triturador. Maldije y saqué mi mano. La enjuagué rápidamente y la envolví en una servilleta para detener la sangre. Justo entonces, escuché algo desde el fregadero. Sonaba casi como una risa burbujeante. Probablemente solo es el sonido del agua drenándose. Me dije a mí misma. Después de todo, ¿qué más podría ser? Terminé metiendo mi otra mano, la que no estaba sangrando, en el fregadero. Tenía que sacar la cuchara antes de irme al trabajo. De lo contrario, olvidaría que estaba allí, y cuando finalmente encendiera el triturador, no tendría un final feliz. Forcé mi mano a través de toda la comida empapada y comencé a buscar la cuchara de nuevo. Pero esta vez, algo más encontró mi mano antes de que pudiera buscar por mucho tiempo. Algo en mi triturador de basura me agarró la muñeca. Naturalmente, grité e intenté sacar mi mano del fregadero. Pero esa otra mano no me soltaba. Se sentía como si estuviera hecha de toda la comida que se había acumulado en mi fregadero en los últimos días y apretaba más cuanto más luchaba por liberarme. La nauseabunda risa burbujeante salió del fregadero de nuevo mientras continuaba gritando. Finalmente logré sacar mi mano del fregadero y caí de golpe al suelo de la cocina. Me incorporé rápidamente y noté sangre y algún tipo de líquido verde en la zona donde había caído mi mano. Miré hacia abajo y sentí náuseas. Tenía múltiples cortes en la mano, probablemente por las cuchillas del triturador, y estaba cubierta de un lodo verde. Me puse de pie y miré hacia el fregadero, y grité de nuevo cuando vi que una mano verde, blanda y empapada salía del desagüe. Se retorcía en mi fregadero, y finalmente comprendí que estaba intentando salir. Y no quería averiguar qué cosa estaba unida a esa mano. Salí corriendo de mi casa, aterrada, con Apolo detrás de mí después de escuchar mis múltiples gritos. Fui directamente a la casa de mi vecino y golpeé su puerta. Después de un minuto, la abrió, con una expresión de sorpresa. Probablemente porque no esperaba ver a su vecina, con la que solo había hablado una vez antes, meses atrás. Le expliqué rápidamente mi situación, y aunque me miró con escepticismo, definitivamente pudo ver que estaba alterada, desesperada y herida. Terminó ayudándome a vendar mi mano y luego fue a mi casa para revisar mi fregadero. Esperé en su casa un rato y regresó unos 10 minutos después, perplejo. No hay nada allí, me dijo. Todo parece completamente normal. ¿Estás segura de que no fue? No sé. ¿Tu imaginación? Dudé antes de responder. Me había enfermado el día anterior, pero no. No había forma de que no hubiera pasado. Insistí en que era real, pero pude ver que no me creía. Probablemente pensó que estaba loca. Terminé pidiéndole si podía cuidar a Apolo por el día ya que trabajaba desde casa. Aceptó, ya que su perrita había muerto hacía unos meses y la extrañaba mucho. Llegué a casa bastante tarde esa noche. Recogí a Apolo de la casa de mi vecino y entré a mi propio y ominosamente silencioso hogar. Apolo apenas miró la cocina antes de correr escaleras arriba y meterse en mi habitación. Lo seguí nerviosamente, echando un vistazo más largo al fregadero al pasar.
Honestamente, no se veía diferente a como estaba ayer cuando no sospechaba que había un monstruo asqueroso viviendo allí. Subí, lista para irme a dormir después de un día largo y estresante. Entré en mi habitación y cerré y aseguré la puerta antes de encender la luz. Justo entonces, noté que Apolo estaba gruñendo suavemente hacia mi cama. Fue entonces cuando sentí que algo estaba realmente mal. Apolo nunca gruñía por nada. Era el cachorrito más dulce del mundo. Saludaba a completos desconocidos como si los hubiera conocido toda su vida. Pero ahora estaba gruñendo hacia mi cama vacía. Como si supiera que había algo ahí que no debía estar. Me acerqué cautelosamente a la cama. Realmente no sé qué esperaba ver ahí, pero lo que vi me sorprendió y horrorizó. La tensión en mi habitación se hizo aún más densa cuando el miedo recorrió mi cuerpo y me congelé. La cuchara que había dejado caer en el fregadero esa mañana estaba sobre mi almohada. No sé si debería volver a casa. Es innecesario decir que tengo mucho miedo, pero ¿qué otra cosa se supone que debo hacer? Mi hermana mayor y yo nunca hemos sido particularmente cercanos. Ella es 5 años mayor que yo, y realmente nunca tuvimos mucho en común. Mal siempre fue la popular en la escuela. Sacaba buenas calificaciones, se unía a muchos clubes, cantaba en el coro y era adorada por todos los que se tomaban el tiempo de conocerla. Yo, en cambio, era tranquilo y mucho menos destacable. También sacaba buenas calificaciones e incluso jugaba béisbol en la escuela, pero siempre parecía haber una mezcla de sorpresa y ligera decepción cuando la gente se enteraba de que yo era el hermano menor de Mal. Mal fue a la universidad para estudiar teatro, pero también perfeccionó sus habilidades de danza en ballet. Se graduó a los 23, pero, como es de esperar, no es fácil convertirse en Jennifer Lawrence de la noche a la mañana. Mi hermana audicionó para muchos papeles y buscó trabajo en teatro, pero al principio tuvo dificultades. Yo, mientras tanto, tuve un golpe de suerte y firmé para jugar en las ligas menores de béisbol durante algunos años. Disfruté de un poco de éxito, y aunque mi hermana decía estar feliz por mí, creo que estaba un poco celosa de la atención que finalmente estaba recibiendo de mamá y papá. Ella y yo no hablamos mucho después de mi gran oportunidad. La tragedia golpeó cuando tenía 23 años. Mi madre y mi padre murieron en un feroz incendio en la casa. Los investigadores confirmaron que no hubo juego sucio. Unas brasas de la chimenea pudieron haber encendido una cortina o algo cercano. Fue simplemente un accidente extraño, uno que dejó una profunda herida en mi corazón. Nadie se recupera realmente de perder a un padre, y menos a ambos, de una manera tan inesperada y terrible. Uno esperaría que una tragedia de esta magnitud acercara a hermanos distanciados, pero no fue así. Vi brevemente a mi hermana en el funeral, pero después de eso, todo volvió a ser como antes. Ni siquiera se presentó para recibir lo que nuestros padres nos dejaron en su testamento. Unos meses después, noté la cara de Mal en un cartel publicitario. Un amigo mío de la escuela, Brent, incluso me llamó para preguntarme sobre ella. Hey, David, la gente está realmente emocionada por Mal. Sé que es pronto, pero mi mamá y yo la vimos en esa obra de la que todos están hablando. Es la protagonista, y lo hizo increíble. Bueno, todos siempre creyeron que tenía talento. Solo desearía que mamá y papá estuvieran aquí para verlo. Estarían orgullosos, hermano. Deberías ir a verla alguna vez, está destinada a ser una estrella. Tendré que encontrar el tiempo para hacerlo, pero sin duda lo haré. No lo hice. Seguí escuchando cosas buenas sobre mi hermana. Había logrado conseguir un papel en una telenovela, y también trabajaba con coreógrafos profesionales. Estaba orgulloso de ella, pero también estaba enfocado en mi propia vida y mi proceso de duelo. Le deseaba lo mejor. Sin embargo, la miseria pronto nos visitó nuevamente. Estaba en el trabajo cuando recibí la llamada. Mi hermana había tenido un terrible accidente automovilístico en Nueva York. Los otros dos conductores salieron relativamente ilesos, pero Mal no tuvo la misma suerte. Sufrió heridas graves que resultaron en la amputación de ambas piernas y un brazo. Recuerdo haber volado para visitarla en el hospital.
Le dije lo feliz y agradecido que estaba de que hubiera sobrevivido, pero no me habló en absoluto durante la visita. Parecía una persona distinta, sin vida alguna. Sus ojos muertos miraban al vacío, tan rojos e irritados como sus heridas. Después de unas semanas en el hospital, Mal pudo mudarse conmigo. Aunque las cosas seguían tensas, estaba más que dispuesto a cuidarla lo mejor posible. Tomé una licencia extendida en el trabajo y centré toda mi atención en mi pobre hermana. La mayoría de las veces quería estar sola en su cuarto, y respeté sus deseos. La escuchaba viendo reposiciones de la telenovela en la que había actuado a todas horas del día. Trataba de no oír el llanto. Donde antes la atmósfera de la casa era miserable, ahora se había vuelto extraña. Una noche, me despertó el sonido de una mujer riendo a carcajadas. ¿Qué demonios? Miré mi teléfono para ver la hora. 3:06. No había escuchado reír a mi hermana, o siquiera visto una sonrisa en ella, desde su accidente. ¿Qué podría hacerla reír tan burlonamente a esta hora de la noche? Me dispuse a levantarme de la cama, pero mi somnolencia me hizo tropezar y caer, golpeándome la cara contra el suelo. Y fue entonces cuando lo oí. Alguien estaba bailando en el cuarto de al lado, el cuarto de mi hermana. No solo podía oír los fuertes golpes, sino que los sentía mientras yacía en el suelo. Mi hermana ya no estaba riéndose, pero parecía estar cantando una canción en un idioma que no reconocía. Sentí un terror puro que no puedo describir. ¿Cómo había alguien entrado a mi casa? ¿Por qué Mal les estaba cantando mientras bailaban tan frenéticamente? Mallory. Llamé, levantándome de rodillas. El baile y el canto se detuvieron de inmediato. Escuché el sonido distintivo de las cobijas moviéndose, como si alguien acabara de meterse en la cama con Mal. Me puse de pie y agarré mi bate de béisbol que estaba detrás de la puerta de mi habitación. Me arrastré hasta el cuarto y abrí la vieja puerta chirriante, temiendo lo que podría encontrar. No había nadie. La televisión estaba apagada, las ventanas cerradas, y Mallory parecía estar profundamente dormida. Observé cómo su pecho subía y bajaba suavemente, sus labios estaban ligeramente entreabiertos mientras dormía. Me acerqué sigilosamente al armario y lo abrí. Solo había ropa. Miré debajo de la cama y revisé el armario de nuevo. Luego revisé toda la casa, de arriba a abajo. Ni un alma. Quizás realmente había sido solo una pesadilla. Quizás había imaginado todo. Pero aún no puedo explicar por qué las cosas parecen aparecer en lugares donde no estaban antes. O por qué despierto en medio de la noche, empapado en sudor frío, jurando que escuché la puerta de la habitación de mi hermana crujir. Pero voy a llegar al fondo de esto. Mal es todo lo que me queda. Siguiendo los extraños sucesos en mi casa, decidí invertir en cámaras de seguridad para el frente y el patio trasero. También le pedí a mi amigo Brent si podía prestarme a su Doberman, Jimmy Dean, por unos días. ¿De verdad crees que alguien ha estado entrando en tu casa, murmuró Brent mientras tomaba un sorbo de su cerveza. Estábamos sentados en mi porche, con Jimmy Dean entre nosotros, su lengua colgando mientras miraba hacia el patio. Suspiré mientras me frotaba la rodilla, que me dolía. Es lo único que tiene sentido, amigo. Juro que las cosas se están moviendo de donde estaban la noche anterior. Y no es solo eso. Sé que alguien está caminando fuera de mi habitación por la noche. He tenido que empezar a cerrar con llave la puerta de mi propia casa. Brent se encogió de hombros y dio otro trago a su cerveza. ¿Estás seguro de que no te estás estresando? Quiero decir, primero tus padres, luego tu hermana. Tal vez solo estás imaginando cosas, hombre. Fruncí el ceño. Sí. Tal vez. Era lo más extraño, pero Jimmy Dean, quien había estado siguiéndome por la casa todo el día, se negaba a acercarse a la habitación de Mal. Le ofrecí una pierna de pollo para que me acompañara mientras le llevaba la comida a Mal, pero solo gimoteó y me miró con aprensión. David, ¿qué diablos estás haciendo? Sabes que no me gustan los perros. El rostro de Mal estaba distorsionado por el desagrado mientras me miraba. Entré en la habitación y me senté en la silla junto a su cama. ¿No vas a cerrar la puerta? No te preocupes. Jimmy Dean no parece tener ninguna intención de entrar aquí. Mal puso los ojos en blanco y volvió a mirar la televisión.
Estaba viendo la repetición número 1345 de su antigua telenovela. Tomé el tenedor y pinché un pedazo de pollo con él. Lo acerqué a los labios de Mallory y sentí un ligero dolor en mi mano. Debo haberla forzado al llevar a Jimmy Dean a pasear. Mal tomó el bocado de pollo sin siquiera mirarme. Tomó algunos bocados más de pollo y papas antes de que decidiera iniciar una conversación. ¿Sabes? Nunca puedo decir que he sido un gran fanático de los dramas o las telenovelas, pero tal vez vea esta. Suena interesante, realmente te luciste en tu papel. Estaba bien. Daba las cosas por sentado en ese entonces, pero cuando vuelva, realmente voy a sorprender a todos. Fruncí el ceño, confundido, mientras hacía una pausa, mi mano casi temblando de incomodidad. ¿Cuándo vuelvas? Los ojos azul oscuro de Mal de repente se clavaron en mi rostro, y por un momento sentí su inmensa ira y odio. Ya fuera odio hacia mí o hacia el mundo, nunca lo sabré. Ya terminé de comer. Gracias, David. Asentí, luego me levanté y me dirigí hacia la puerta. El maldito perro va a dormir afuera, ¿verdad? Me detuve y respondí sin mirarla. Claro. Estará en el patio trasero. Está bien. No necesito que me bañes esta noche. Seguro. Dije. Y salí de la habitación. Llama si necesitas algo más, hermana. Gracias. Mientras estaba acostado en el sofá, con Jimmy Dean en el suelo a mi lado, comencé a preguntarme cuándo fue la última vez que había bañado a mi hermana. Seguramente habían pasado días, y, sin embargo, ni ella ni su habitación tenían ningún tipo de mal olor. De hecho, olía tan floral como siempre había olido de niña. Pero, ¿cómo? El perfume es bueno para enmascarar malos olores por un tiempo, pero no tanto. No había manera de que mi hermana se estuviera bañando sola. ¿O sí? Debo haberme quedado dormido, porque lo siguiente que supe fue que me desperté sobresaltado por el sonido de Jimmy Dean gruñendo. Lo miré en el suelo y vi que estaba de pie, con la cola y las orejas erguidas, su atención centrada en la dirección de la cocina. Toda la casa estaba a oscuras, como la había dejado, salvo por la televisión. Aún así, no podía ver exactamente qué estaba haciendo el perro Grundy. Sentí cada pelo de mi cuerpo erizarse. Alguien estaba parado allí en la oscuridad. ¿Quién diablos eres? Grité, e intenté sentarme. Era el sentimiento más extraño. No. En realidad, no había ningún sentimiento. Me costaba sentarme porque no podía sentir mis piernas. Traté de acomodarme con las manos, pero mi mano derecha simplemente no respondía. Ya no obedecía mis órdenes. Podía ver vagamente la silueta de la persona en la cocina. Parecía retroceder lentamente, como tratando de salir de mi campo de visión. Te veo, malnacido. Intenté tomar mi teléfono, pero, en mi prisa, acabé lanzándolo al otro lado de la habitación. Cayó frente a la televisión y, sabiendo que mis opciones eran limitadas, supe que tenía que llegar hasta él. Me dejé caer del sofá y caí de bruces. Empecé a arrastrarme patéticamente hacia la televisión mientras Jimmy Dean comenzaba a ladrar. No puedo describir la sensación de impotencia y desesperación que uno puede sentir al no poder usar sus extremidades en una situación de vida o muerte. Realmente creía que quienquiera que estuviera en mi cocina tenía la intención de hacerme daño. Estaba cerca de mi teléfono. Jimmy Dean había dejado de ladrar. No, ahora estaba corriendo, y rápidamente, escaleras arriba. Podía escuchar sus patas mientras corría, pero yo seguía concentrado en alcanzar mi teléfono. Acababa de estirar la mano cuando, de repente, la televisión se apagó, sumiendo toda la habitación en la oscuridad. Esto significaba una cosa. La persona había caminado hasta el sofá para agarrar el control remoto, y estaba justo detrás de mí. Con la piel de gallina subiéndome por los brazos, me giré para enfrentar mis miedos. Esa fue la última cosa que recuerdo antes de que todo se volviera aún más oscuro. Es totalmente tu hermana, ¿verdad? Susurró Brent, mirando hacia el cuarto de Mal. Jimmy Dean estaba en el suelo junto a sus pies, mordisqueando tranquilamente un hueso grande. Mi computadora portátil estaba en la mesa de centro frente a nosotros, reproduciendo la grabación de la noche anterior. Ajusté la bolsa de hielo en mi cabeza antes de mirar a Brent con irritación. ¿Qué sentido tiene eso para ti? ¿Tiene algún sentido?
Mallory no tiene piernas y solo tiene un brazo. Por favor, explícame cómo es posible que se esté moviendo por la casa y golpeando a la gente. No es un golpe normal, amigo. Parece que alguien te dio un buen golpe con un bate de béisbol. Adivina qué tienes en esta casa. Y podemos seguir mirando el video, pero no hay señal de que alguien haya entrado aquí. He estado pensando en esto, y hay algo raro con Mal. Mis rodillas y mi antebrazo derecho dolían tanto como mi cabeza. Jamie Dean seguía entretenido con el hueso en el suelo. Brent miró nervioso hacia la escalera antes de continuar. ¿Alguna vez te has preguntado cómo alcanzó tanto éxito tan rápido? Ella era buena, pero no tenía ningún éxito real hasta después de lo de tus padres. El dolor me ganó y estallé. Oh, vamos, Brent, ¿qué estás insinuando ahora? Yo también tuve un golpe de suerte, ¿recuerdas? Solo unos años antes que Mal. ¿Crees que yo también sacrifiqué a alguien? Brent se llevó un dedo a los labios, pidiéndome que bajara la voz. Por supuesto, dilo para que todo el mundo se entere. Tuviste éxito, pero no del tipo que tuvo Mal. Ella explotó justo después de la muerte de tus padres. Ahora estás perdiendo el control de tus extremidades y alguien ha estado rondando la casa por la noche. Esto no comenzó hasta que ella llegó. Tenemos que revisar su cuarto. Ella es una bruja o hizo un pacto con el diablo que se le salió de control, y ahora ha hecho otro trato para recuperar lo que perdió. Aunque todo esto me desconcertaba, no tenía otra sugerencia. Las cosas habían pasado de ser una simple intimidación. Había sido atacado físicamente en mi propia casa. Era hora de investigar a fondo a la única otra persona que vivía aquí. Brent compró pastillas para dormir, y yo las escondí cuidadosamente en el macarrón con queso que había cocinado. Brent salió de la casa para que no pareciera sospechoso y subí a la puerta de Mal y toqué con suavidad. Ya era hora. Estoy muerta de hambre aquí. ¿Estaban tú y Brent jugando abajo o qué? Entré en la habitación y actué lo más natural posible. Lo siento, hermana. Tenía un dolor de cabeza terrible antes. Te hice bistec con macarrones con queso. La televisión de Mal no estaba encendida hoy. Miró la comida con hambre, y sentí una punzada de culpa por no haberla alimentado antes. ¿Qué diablos estaba haciendo? Esta era mi pobre hermana discapacitada. Brent estaba en alguna locura fuera de este mundo. Pero ya era tarde. No podía echarme atrás sin parecer sospechoso. Wow. ¿Qué le pusiste a estos macarrones? Mal preguntó, sus ojos azules fijos en los míos. Me detuve, sin aliento. Está delicioso. Me recuerda a cómo lo hacía mamá. Tengo que decir que cada vez cocinas mejor, hermano. Me reí, tratando de ocultar mi incomodidad inicial. Alimenté a Mal y conversamos un poco. Para cuando la ayudaba a beber agua, sus ojos ya se estaban cerrando. La droga estaba haciendo efecto. El agua corría por el lado de su cara, y sus ojos se cerraron. Estaba fuera de combate. Le envió un mensaje a Brent, y llegó a la casa en menos de 5 minutos. ¿Qué demonios? ¿Jamie Dean se quedó abajo? Murmuró, mirando hacia la puerta de Mal. Sí, no quiere entrar aquí. Pero eso no importa. Tenemos que hacer esto rápido. Brent abrió el armario mientras yo hurgaba en el cajón al lado de la cama. Solo encontré calcetines viejos y algo de ropa interior de Mal. Brent, sin embargo, sostenía un viejo bate de aluminio mío. Quizás estoy viendo cosas, David, pero, ¿es esto sangre en tu bate? No puede ser. Me acerqué y ambos inspeccionamos el bate. Parecía tener lo que parecían manchas de sangre fresca. Mi sangre. No quiero decirte lo dije, pero, lo que sea, amigo. Esto no prueba nada. Voy a revisar debajo de la cama. Me arrodillé y me sorprendí de cuántas cosas había logrado acumular Mallory debajo de su cama en tan poco tiempo. Extendí la mano derecha y comencé a hurgar entre todo. ¿Sabes? Ni siquiera sé qué demonios deberíamos hacer si resulta ser una bruja. ¿La quemamos en la hoguera? Grité por el dolor repentino que me invadió. Mis rodillas se debilitaron y mi mano se volvió repentinamente inerte, como si estuviera en llamas. ¿Estás bien allá abajo? Brent jadeó al escuchar el crujido de la cama arriba de mí.
Hubo un sonido desagradable, y Brent cayó al suelo, sus ojos en blanco. Intenté darme la vuelta para defenderme, pero era demasiado tarde. Perdí el conocimiento por segunda vez en 12 horas. Cuando volví en mí, ni siquiera estaba seguro de si me dolía la cabeza. No, la única agonía que sentía era el ardor en mis rodillas y antebrazo. Estaba acostado en mi propia mesa de cocina, con ambas muñecas atadas con cinta adhesiva y los tobillos atados con una cuerda vieja. Gemí por el dolor y miré a mi alrededor para orientarme. Brent estaba sentado en el suelo junto al refrigerador, también atado con cinta adhesiva. Todavía estaba inconsciente, pero justo cuando iba a llamarlo, el dolor volvió a intensificarse como una llama ardiente. Mi hermana flotó hacia la cocina. El sudor corría por mi rostro, y la miré aterrorizado, sin poder creer lo que veía. Seguía sin tener piernas, pero sus muñones parecían moverse como si tuviera extremidades fantasma. Mis extremidades. Ella se acercó a mí, deteniéndose a mi lado con una mueca. ¿Por qué? Logré balbucear, sintiendo que el dolor casi me impedía hablar. Porque tú eres el único que queda, David. Cuando uno hace el pacto, se debe entregar tanto carne como espíritu. A mí solo se me permitió ofrecer mi alma. Mamá y papá fueron la sangre para saciar su sed. ¿Qué? Mal sonrió con desprecio. Todo salió como lo planeé. Hasta que tuve ese accidente. Ahora, necesito más carne, hermano. Simplemente tuve que pasar por las formalidades del ritual pacientemente antes de dar el paso final. Ahora puedo tomarla. No te saldrás con la tuya. Tu amigo es el asesino aquí. Él te cortó las extremidades e hizo Dios sabe qué con ellas antes de acabar con su propia vida. Al menos, eso dirá el informe policial. No podré quedarme en Estados Unidos, ya que todos aquí saben sobre mi accidente, pero puedo alcanzar la fama en otros lugares. Siempre he sido una estrella, David. Ahora, mantente quieto. Mal se agachó y se levantó sosteniendo lo que parecía ser una sierra grande y oxidada. ¡No! Grité, retorciéndome. Los brazos de Brent rodearon el cuello de Mal. Ella dejó caer la sierra sobre la mesa junto a mí, sorprendida, con el rostro contorsionado en una expresión de odio. Brent retrocedió tambaleándose con ella, pero de repente recibió un golpe con un puño que no pudo ver venir, considerando que no existía. Soltó su agarre, y ella giró, rodeándole el cuello con su mano fantasma. Hubo un gruñido cuando Jimmy Dean irrumpió en la cocina. Saltó sobre Mal, quien gritó y levantó su brazo izquierdo para evitar que el perro llegara a su rostro. Brent, tosiendo, quedó fuera de combate por un momento. Me resultó fácil romper la cinta adhesiva, al parecer. Aún así, yo seguía siendo inútil debido a mis brazos y piernas flácidos. Observé cómo Mal agarró a Jimmy Dean con una fuerza increíble y lo lanzó por la ventana, esparciendo fragmentos de vidrio por todas partes. Luego se abalanzó nuevamente sobre Brent, usando tanto su mano real como la que me estaba robando para estrangularlo. Preso del pánico, hice lo único que tenía sentido. Tomé uno de los pedazos de vidrio y me apuñalé en la mano derecha. Mal gritó y soltó a Brent. Levanté el vidrio y volví a apuñalarme, luego otra vez. La sangre brotaba por toda la mesa. Mal se giró hacia mí, pero alcancé a clavarme el vidrio en la rodilla también. Cayó al suelo, jadeando de dolor, y me miró con odio. ¿Cómo te atreves? Esas extremidades ya son mías. Brent aprovechó el momento, y miré hacia otro lado cuando le rompió el cuello. Escuché el cuerpo de Mal caer al suelo, y el dolor punzante en mis extremidades cesó. No, ahora solo sentía las heridas de las punzadas de vidrio que antes no había sentido. Me recosté en la mesa, suspirando. Brent, Jimmy Dean y yo estamos bien. Nadie vendrá a ver a mi hermana, pero tiene visitas médicas programadas pronto. Aún tenemos tiempo para decidir qué pasos seguir ahora. Sin intención de juego de palabras. Solo estoy sacando esta historia ahora en caso de que vengan por mí y Brent, y terminemos pasando el resto de nuestras vidas tras las rejas. Esta es la verdad. Somos ambos víctimas y sobrevivientes. Aunque no habrá mucha evidencia si decidimos huir del país, como planeaba mi hermana. Nos aseguramos de quemar su cuerpo roto, solo para estar seguros.